Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. La clase de hoy vamos a tocar lo que viene a ser ángulos, para lo cual vamos a tener que hacer un pequeño repaso de conceptos que ya traemos de estudios anteriores y ver finalmente en esta última parte, ver casos especiales que se nos pueden presentar con diferentes tipos de ángulos. Muy bien. Para eso recordemos que ángulo sencillamente está dado por un vértice y una semi-recta, que aquí puede tener, por ejemplo, punto A, el punto O y el punto B. ¿El ángulo dónde se forma? Precisamente en esta intersección de las dos semirrectas. ¿Qué nombre le podemos colocar a este ángulo? Depende de la medida que tenga. Podemos colocarle, por ejemplo, el ángulo alfa, que puede ser 35 grados, por ejemplo, ¿verdad? Para eso podemos usar transportador para medir. Pero en muchos de estos ejercicios no vamos a usar el transportador, sino lo que vamos a usar y respetar son las medidas que ya nos dé el ejercicio. Entonces la medida de un ángulo está dada ¿por qué? Por la intersección de dos semirrectas. Este es un vértice y estos son los puntos que forman con la semirrecta. Ahora, ¿qué viene a ser una bisectriz? Bisectriz simplemente viene a ser, tenemos nuestro ángulo, este ángulo puede estar formado por los puntos, por decir M, O, N. Este ángulo está formado por esos. Entonces, este puede ser un ángulo, por ejemplo, el ángulo, ¿cuánto digamos que mide? Todo este ángulo mide 40 grados. Pero ¿qué dice si me indica de que va a cruzar una bisectriz por ese ángulo? Quiere decir que lo va a partir por la mitad. Entonces vamos a hacer nuestra bisectriz. Por ejemplo, calculamos que es por aquí. Por aquí va nuestra bisectriz, que puede ser una línea larga de frente, pero yo la estoy haciendo punteada, ¿para qué? Para denotar de que esta viene a ser mi bisectriz. ¿Y cuál va a ser la característica principal de esta bisectriz? Que me va a formar dos nuevos ángulos. Si este es 40, ¿cuánto medirá cada uno de estos ángulos? 20 grados. ¿Por qué? Porque la bisectriz siempre lo parte a la mitad. Si todo esto medía 40, si lo parte por la mitad, cada pedazo medirá la mitad 20 grados. Ahora, vamos a recordar algo muy importante, que estos ángulos se pueden presentar de diferentes maneras, por eso lo vamos a clasificar por tres tipos. Uno, por cuánto miden. O sea, si es un ángulo pequeño, si es un ángulo muy grande. Por la posición, quiere decir, ya vamos a ver esto, cómo están los ángulos con respecto a otros ángulos. Y por último, la suma de las medidas. Entonces, vamos paso por paso. Primero, vamos por solo las medidas. Recuerden que si yo encuentro que me lo dan de esta manera, dos semirrectas, por ejemplo acá, A, el punto O y el punto B. Si me dan este pequeño cuadrado de esta manera, quiere decir que ¿cuánto mide? 90 grados. ¿Y con qué nombre queda? ¿Cómo se le conoce a este ángulo que es especial? Pues se le conoce como ángulo recto. Ahora, ¿qué sucede si el ángulo es, como vemos acá, más pequeño que un recto, que 90 grados? O sea, la boca es más chica. Entonces, pondremos, por ejemplo, primero tenemos que ubicar los puntos. Por ejemplo, A, el punto O, el punto B. Si este ángulo es menor que 90 grados, por ejemplo,
30 grados. Es más pequeño, por eso la boca es más chica. Entonces, ¿cómo se llamará este? Agudo. ¿Por qué? Porque es menor 90 grados. ¿Y qué sucede cuando el ángulo es mucho más grande? Supera, miren, supera los 90 grados. Por ejemplo, vamos a poner 120 grados. Vamos a imaginar... Ah, no, está bien esto. Esto es agudo. Digamos que este es un ángulo alfa. Si es agudo, quiere decir que este alfa es menor que 90 grados. Si este ángulo es 120 grados y digamos que también es alfa, este será mayor que 90 grados. ¿Y qué nombre tendrá? Obtuso. Agudo cuando el ángulo es más pequeño que 90 grados. Obtuso cuando es obvio que el ángulo pasó los 90 grados. Por ejemplo, el ángulo puede ser alfa y es mayor que 90 grados. ¿Se dan cuenta? Recto, agudo, obtuso. Eso de acuerdo a cuánto mide. Pero ¿qué sucede? Solamente por la posición. Tendremos aquí la recta A, la recta B, la recta M, la recta N, y coincidentemente chocan en un punto. Vamos a colocar punto O. ¿Por qué? Porque indica que se están chocando en ese punto esas dos rectas. ¿Qué quiere decir esto? Me va a dar un caso especial. A simple vista me puedo dar cuenta. ¿Qué sucede? Este ángulo que se forma entre AO y M y este ángulo NOB, que son los mismos. Quiere decir que si acá es 10 grados, aquí ¿cuánto será? 10 grados. Entonces quiere decir que tienen la misma medida. ¿Se dan cuenta? Si aquí es 10, aquí también es 10. ¿Por qué? Porque cumplen la misma formación. Entonces este será alfa y este, por ejemplo, será alfa. Entonces, para ponerle un poco más de orden, el B lo colocaré acá y la M lo colocaré aquí. Entonces, si esto vale 10 grados, este 10 grados. Si este es alfa, este también es alfa. Esto viene a ser, se le conoce como ángulos opuestos. Muy bien. Quiere decir que si los encontramos de esta manera, ya sabemos que este es igual a este. ¿Y qué sucede con el ángulo de aquí? Por ejemplo, que se llame beta. El de acá también será beta. Si este vale 100, este también valdrá 100. Ese es el juego que podemos encontrar. Que cuando justo se cruzan, los que están opuestos siempre van a ser iguales. Opuesto beta, opuesto beta. Opuesto alfa, opuesto alfa. Opuesto 10, opuesto 10. Opuesto 100, opuesto 100. Son los opuestos. Ahora, según posición de lados, también vamos a ver de que existen los ángulos adyacentes. Es sencillo, es cuando pongamos, este es el punto O, que es el vértice. Tenemos acá el punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué quiere decir adyacente? Que digamos que acá tenemos el ángulo, digamos, 20 grados. Y acá tenemos el ángulo, digamos, 100 grados. Digamos. O ya, pongámosle 80 grados. ¿Qué quiere decir? Que a este ángulo, 20 grados, es adyacente o está pegado exactamente entre el 20 grados está pegado al 80 grados y son ángulos adyacentes. En otras palabras, están juntos. Cosas que se parecen mucho a este tipo de ángulos, que son los continuos. A ver, voy a revisar, no voy a ser que me esté equivocando de nombre. A ver, déjenme ver. Ah, no. Bueno, ahora revisé.
son los consecutivos. ¿Por qué? Es parecido a los adyacentes. El vértice O, el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, punto F. Y los ángulos están uno seguido del otro, que es parecido a los adyacentes. Pero los adyacentes se usan más cuando se tratan de dos ángulos. Y los consecutivos cuando se trata más. Por ejemplo, acá tendremos el ángulo, digamos, alfa, beta, teta. Digamos otro nombre, phi. ¿Qué otro? Ya, ¿qué le digo otro nombre? Ya me he olvidado también. Alfa, beta, teta. Ya, ¿cómo se llama? Gamma. Así. Entonces, acá también yo puedo colocar valores. En vez de alfa puedo colocar 10 grados, en vez de beta puedo colocar 20 grados. Lo único que me lo pueden dar, ¿en qué formas? En símbolos o en grados o números. Entonces, que no me sorprenda cuando me dan a veces en símbolos y a veces en números. De igual forma, acá lo estoy colocando en símbolos. Estos son los símbolos que nosotros podemos usar. Estos son los 5 principales. O más fáciles cuando me lo dan con números. Ahí es mucho más sencillo, pero recuerden que también me los pueden dar en letras. Entonces, consecutivos es cuando uno detrás del otro. Esos son los 3 tipos de ángulos de acuerdo a su posición. Aquí están opuestos, aquí son 2 que están uno seguido del otro, y los consecutivos, que es como una especie de abanico, uno seguido del otro. Entonces vamos a ver los últimos tipos. Y estos son los que nos van a servir bastante para resolver ejercicios. Y se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, ¿qué quiere decir este símbolo? 90 grados. Yo no tengo que escribir 90 grados, yo ya sé que mide 90 grados. Entonces tengo el punto A, el punto O y el punto B, que es lo que me ayuda a designar un ángulo. O también lo puedo encontrar sin las letras, pero por lo general lo voy a encontrar así. ¿Qué es un ángulo? ¿Qué son según la suma de sus medidas? Aquí en este caso vamos a ver qué es. ¿Qué pasa cuando exactamente tengo un ángulo recto? Miren, un ángulo recto y tengo el ejemplo. Digamos acá tenemos la semirrecta OC, digamos. Yo les pregunto, si acá es 20 grados, ¿cuánto será este de aquí nomás? ¿Cuánto creen que sea? Si este es 20 grados, ¿cuánto será este? Se supone que 70 grados. ¿Por qué? Porque 20 más el que está pegado, 20 más 70, 90. Justo cumple con mis 90 grados. Entonces, ese viene a ser los ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos, estos ángulos especiales, entre ellos, si me dicen que son complementarios, quiere decir que entre ellos siempre su suma va a ser 90 grados. Otro ejemplo, digamos que aquí ya no es 20, digamos que es 30 grados. ¿Cuál será su complementario? Si se supone que todo esto suma 90, pues será 30 más 60 grados, ¿cuánto será? 90 grados. Entonces la suma de esos ángulos siempre debe dar 90 grados, porque como 90 grados es lo máximo entre lo que pueden estar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Pues si todo esto vale 90, vamos a ver ahora los suplementarios. Que su nombre básicamente simplemente me va a decir
de que todo esto, cuando es una línea recta, imagínense una línea recta, como el ras del suelo, por ejemplo. Todo esto es una línea recta, está en un plano. ¿Cuánto medirá? Imaginemos que no está esta semirrecta, solo está la recta. ¿Cuánto medirá si está todo plano? Medirá 180 grados. Siempre va a medir 180 grados cuando esté de esta manera, completamente recta. Al igual que acá con este símbolo, yo sé que ya mide 90 grados, no puede medir más de 90 ni menos de 90. Este ángulo siempre es 90. Cuando lo encontramos en completamente estirado, ¿cuánto mide? Siempre va a valer 180. Entonces acá viene nuestro razonamiento. Si todo esto mide 180, este ángulo, digamos que mide 40 grados, ¿cuánto medirá ese de ahí? Solamente esto que queda. Si aquí ya mide 40, ¿cuánto medirá el resto? Si al final yo sé que todo completo, ¿cuánto debe medir? 180. Y aquí tengo 40, ¿cuánto medirá esto? 140 grados. Esos vienen a ser los suplementarios. Son los que, sumados, siempre ¿cuánto me deben dar? 180. Entonces los complementarios deben darme 90 grados y los suplementarios siempre me deben dar 180 grados. Entonces, estos dos puntos deben ser muy importantes. Complementarios, ángulos que están entre 90 grados. Suplementarios, ángulos que están entre 180. Que sumados me dan ¿cuánto? 180. Sumados, ¿cuánto deben darme los ángulos que están dentro? 90. Entonces, vamos a ver el último caso especial cuando, ojo, ¿cuánto mide aquí? 90. Aquí 180. Y cuando da toda una vuelta, ¿cuánto será el ángulo? 360 grados. ¿Por qué? Porque da todo un giro. Acá, miren, vamos hasta acá y solo llega hasta la mitad. Le falta la otra mitad. Pero aquí ya lo dio todo. Entonces, ¿cuánto se supone que mide todos los ángulos que están dentro? Por ejemplo, este ángulo ¿cuánto mide? Este ángulo ¿cuánto mide? Este ángulo ¿cuánto mide? Se forman ahí ¿cuántos ángulos? 3. Entonces digamos que este ángulo es alfa, este ángulo es beta y este ángulo es teta. Alfa, beta y teta. Si todo mide 360 y aquí está dividido entre 3, ángulo alfa, ángulo teta y ángulo beta, ¿cuánto será su suma? Sencillo, yo entenderé que alfa más beta más teta, ¿cuánto deben darme? 360. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Complementarios deben sumar 90. Suplementarios deben sumar 180. Y cuando los encontramos de esta manera, ¿cuánto deben sumar? 360. 90, 180, 360 en estas formas que estamos viendo. Aquí, ángulos de acuerdo a su posición. Ángulos opuestos, adyacentes, consecutivos. Y esto que ya lo vimos desde primaria.